Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Under Periodismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy complicado que me vengo preguntando hace años. ¿Realmente se odian Irán e Israel? En Israel hay máxima tensión. And there goes the air raid sirens again. Is a major attack. Los ataques en vivo. It's a major attack, Dana, and it's an escalation. Irán It's an escalation. tratará de vengarse por los ataques que recibió. Bueno, de eso se trata el episodio de hoy de Guerra en Todos Lados, este nuevo ciclo de Under Periodismo para tratar de entender un poco qué pasa en este mundo tan convulso. Vamos a ello. Israel e Irán se odian. Bueno, obviamente no aparece nada interesante en internet ante una pregunta tan compleja. Por eso hoy no lo voy a responder solo ni basándome en respuestas de Google o ChatGPT, cosas que no hago nunca por otro lado, sino que voy a hablar con un entrevistado que es un amigo, que es una persona muy generosa, un gran periodista, pero además realmente uno de los periodistas más expertos en Medio Oriente y que mejor lo explica. Hablo de Ezequiel Koppel. Acá tengo conmigo uno de sus libros, Medio Oriente, Lugar Común, pero escribió muchos sobre la región. Él vivió en Egipto, vivió en Israel, vivió en muchos lados de la región y entiende no solo desde la academia, sino también desde la experiencia personal, desde ser parte de algún modo de la comunidad de Medio Oriente. Recuerdo en alguna escalada de violencia hace 10, 15 años que había unos videos, un video que se hizo viral, que eran personas de Irán hablándole con amor a personas de Israel, como diciéndole que son sus amigos, y personas de Israel hablándoles con el mismo cariño a las personas de Irán, hablando entre pueblos, si se quiere, al margen de la discusión política. Fue un video muy conmovedor que no puedo encontrar, pero que existía. Sin embargo, en esta escalada de violencia no estamos viendo eso. Muchos dicen es un odio atávico, es un odio imposible de resolver. No creo que sea cierto. Por eso lo quiero hablar con Ezequiel, para preguntarle a él cuánto hay de odio atávico y cuánto hay en realidad de intereses geopolíticos. ¿Se odian Israel e Irán? Yo creo que no, sinceramente, pensando en Irán, en la población iraní, y yo creo que para sostener eso habría que pensar, bueno, la larga historia que tienen, digamos, los persas y los iraníes con el pueblo judío, por decirlo de alguna manera. También hubo algunas cuestiones a partir de que Irán adoptó el chiismo, hubo idas y vueltas, hubo decisiones que limitaron, como decir, su libertad religiosa en algunos casos y otras su libertad política. ¿Cuándo adopta el chiismo? Ellos lo adoptan, si no me falla la memoria, en el siglo XVI. Es decir, abandonan el sunismo en el siglo XVI y tiene que ver bastante con, digamos, el enfrentamiento entre los persas y los otomanos, digamos que, bueno, lo adopta claramente para tratar de diferenciarse de ese gran hegemón sunita, como era el Imperio Otomano. La historia religiosa y la historia de estos dos pueblos, en muchos casos ha sido bastante amena el ida y vuelta. Es decir, incluso yo te iba a nombrar a partir de la Revolución Islámica, cuando creo que es un mojón que parte, me parece que está digamos, este transcurrir entre las dos comunidades. No importa cuándo veas esto, hay tensión entre Israel e Irán. Son dos países que permanentemente parecieran estar a punto de estallar en una guerra. En este momento, cuando estoy haciendo el video, estamos en medio de una escalada de violencia entre Israel e Irán, porque luego de que Israel avanzara en el sur del Líbano por una invasión terrestre, cuyo análisis pueden verlo en este video junto a Guillermo Laferrière, Irán lanzó un contraataque o un ataque, si se quiere, en solidaridad con Hezbollah, con 180 misiles balísticos. Ahora, en este momento, mientras grabo esto, se está esperando a ver qué responde Israel al ataque iraní. Y si responde de Israel, se va a esperar qué responde Irán. Pero bueno, volviendo a la tesis inicial, no importa cuando veas esto, siempre hay una tensión muy fuerte entre Israel e Irán. Siempre, al menos desde 1948, desde que se instaló el Estado de Israel en Medio Oriente. Eso generó un enojo en los países árabes de la región que le reconocen ese territorio a Palestina. Pero Irán, sin embargo, no es un país árabe, es un país musulmán, pero no árabe, sino que su pueblo es pueblo persa.
Cuando se instaló el Estado de Israel, Irán estaba gobernado por el Shah de Persia, por Reza Pahlavi. Él tenía una relación muy cercana a Estados Unidos, a Gran Bretaña, una mirada muy pro-occidental. Su gobierno termina en 1979 con la Revolución Islámica, a partir de la cual se instala la República Islámica de Irán, queda al mando de los ayatollah, de un clérigo, el ayatollah Khomeini, quien lidera ese proceso, se convierte en líder supremo del país, y a partir de entonces cambia la relación entre Irán e Israel, porque sí empieza a ser enemigo del pueblo iraní, el pueblo de Israel. Es muy complejo el tema, pero desde entonces podemos decir que hay una enemistad blanqueada, ¿no?, entre Irán e Israel. De hecho, Irán dice que Israel es un cáncer en la región, palabras del ayatollah Khomeini. Se trata este canal de entender un poco más el mundo, de mirarlo al margen de las pasiones o de la ingenuidad de las emociones, ¿no? ¿Qué hay acá de política? ¿Qué hay de proyecto de dominación en medio de este berenjenal que muchos llaman un odio irresoluble? Hay que hablar un poco de lo que ha sido el reinado de la dinastía Pahlavi. El primer rey de la dinastía Pahlavi, o el primer Shah de la dinastía Pahlavi, ha tenido como una especie de recibimiento importante de la comunidad judía, es decir, incluso en la Segunda Guerra Mundial, Irán sirvió como sitio de asilo para los judíos que escapaban de Europa. Lo que pasa que, bueno, luego el padre de Reza Pahlavi, Reza Khan, también se empezó a acercar a Alemania, y bueno, ahí digamos que siempre va a quedar la duda de qué hubiese pasado, bueno, si los alemanes ganaban y qué hubiese pasado con los judíos iraníes en ese momento. Ahora su hijo, cuando asumió el poder, bueno, también inauguró un periodo, me parece, vamos a decir, de luz, brillante, no sé cómo denominarlo, sin alguna palabra, sin un adjetivo, de la comunidad judía en Irán, es decir, y ocuparon lugares muy importantes, es decir, tanto en la esfera económica como asesores del Shah. Eso cambia a partir de la llegada de la Revolución Islámica. A partir de la llegada de la Revolución Islámica, la comunidad judía se ve amenazada en cuanto una de las primeras cosas que hace la revolución es asesinar a uno de los más importantes líderes de la comunidad judía dentro de Irán, acusándolo de que tenía contactos con Israel, contactos sionistas. Y bueno, ahí el ayatollah Khomeini se reúne con la comunidad judía y decreta una fatwa, un decreto islámico, diciendo que los judíos están protegidos dentro de Irán. Pero bueno, lo distingue entre sionistas y judíos. Él lo que dice que, bueno, que el judaísmo es una religión y el sionismo es una ideología política, que la verdad que busca imponer un Estado judío en un territorio que a principios del siglo XX era de mayoría, más que hablar solamente árabe, musulmana, directamente. Y lo que sostiene Khomeini es que el sionismo es el largo brazo imperial de Occidente, por decirlo de alguna manera. Ese matiz es importante, digo, desde el punto de vista de la seguridad de la comunidad judía en Irán, porque en ese primer movimiento de la Revolución Islámica pensaron que iban a estar bastante amenazados. Es cierto que a partir de la Revolución Islámica, la importantísima comunidad judía, es decir, se calcula que a principios de la Revolución Islámica, es decir, 1979, había cerca de 120.000, 110.000 judíos. Hay una fuerte inmigración, porque muchos no le creen al ayatollah Khomeini, y si bien le creen, saben que, bueno, que su desarrollo puede llegar a estar limitado, a pesar de que el Parlamento, inaugurado, es decir, que empieza a desarrollar la Revolución Islámica, incluye un asiento para la minoría judía, pero contándolo como una minoría religiosa, es decir, el Parlamento iraní tiene diferentes lugares reservados para minorías religiosas. Y hoy en día se cree que de esa enorme cantidad de judíos que vivían en Irán, que te dije antes que eran cerca de 10.000, 120.000 en ese momento, difícil de saber exacto cuántos eran, hoy debe totalizar máximo 10.000 personas, de alguna manera. Reza Pahlavi abrió la embajada de Israel en Teherán. Reza Pahlavi siempre tuvo como una acción, digamos, ambivalente con respecto a Israel. Podemos decir que él, en lo que es las Naciones Unidas, votaba a favor de la causa palestina.
o con el mundo árabe aglutinado, criticando a Israel, penándola por acciones en Jerusalén, anexión de territorio, etcétera, pero a la vez contaba con los israelíes para entrenar su policía secreta, la Shabak, o para importantes obras de ingeniería, es decir, en el territorio, agricultura, es decir, incluso el aeropuerto, como hablábamos antes, el aeropuerto de Teherán, eh, hay toda una teoría conspirativa sobre el aeropuerto de Teherán, los israelíes participaron en su construcción, pero bueno, algunas fotos desde arriba, por supuesto para mí es una teoría conspirativa, muestra como el aeropuerto de Teherán forma una estrella de David. Y muchas personas, o antes de un par de arreglos que le hicieron al aeropuerto, muchas personas decían, ¿vieron? Esto muestra la conspiración judía detrás del Shah Pahlavi. Claramente lo que hizo Khomeini, de alguna manera, de garantizarle seguridad a los judíos, pero atacar muy fuerte a lo que él denominaba judíos sionistas, que por supuesto habrá manipulado ese término para ir en contra de sus opositores, tiene que ver con la relación que tenía Reza Pahlavi con Israel y claramente con un montón de sus servicios secretos. O sea que esta primera parte de la charla no pareciera, no hay uno, como se dice mucho, no hay un odio atávico entre Israel e Irán, pero ¿dónde está la raíz del conflicto, digamos? ¿Por qué? Porque uno dice, no se odian, pero pareciera, si no se odian, lo parece. Yo creo que política es, de objetivos políticos y de narrativas. Eh, Incluso creo que es muy triste todo esto, porque si uno ve el mapa de Medio Oriente, ve que es un mapa de mayoría árabe y sunita, y de alguna manera los persas y judíos son minoría. Hablando una vez con un amigo iraní en el Cairo, me decía, estamos predestinados a unirnos de alguna manera. Somos dos minorías en un mar de gente diferente. E incluso, esto me hace recordar, pensando en voz alta, que es parte también de la teoría de Ben Gurión, de la teoría de la alianza con la periferia. Ben Gurión desarrolló, el primer ministro israelí, desarrolló como una especie de teoría de defensa donde Israel tendría que acercarse a diferentes minorías regionales para sostener su standing, su estatura o su protección. Y él inicia un acercamiento, o Israel más adelante inicia también un acercamiento con ya sea los maronitas libaneses, los persas chiitas o los cristianos de Etiopía directamente. Yo, respondiendo a tu pregunta, para no ir por las ramas, yo creo que, bueno, entra en la narrativa revolucionaria, yo lo llamaría así, de Khomeini, donde de alguna manera él cree que gran parte de Medio Oriente está dominado por potencias extranjeras por la penetración, como te decía antes, de potencias occidentales, y él asocia a Israel como una creación occidental, foránea e ilegítima. Luego, podemos decir más adelante, proyectos revolucionarios de Irán en la región, cuando Irán empieza a una revolución, y como toda revolución busca expandirse, porque si no se vuelve como un charco y de alguna manera se pudre, después que lo logren o no. Irán busca penetrar el Medio Oriente Árabe y una de sus caballos más importantes, o la joya de la corona, es el Hezbolá. El Hezbolá, que también es chiita, un grupo chiita, pero es árabe, no es persa como ellos. La comunicación es mucho más fácil. Es decir, no tienen que. Llega a haber un clérigo hablando en persa que los árabes dicen, bueno, son persas. Esto no explica todo. El sunismo y chiismo árabe, persa no explica todo ni explica un montón. Pero es un punto, es una cuestión a analizar. Bueno, el proyecto de Irán en Medio Oriente principalmente es el Hezbolá. Y el Hezbolá, las fronteras del Hezbolá o las fronteras del Líbano son con Israel. Y gran parte del desarrollo del Hezbolá, la narrativa del Hezbolá, ¿cuál es? Resistir la penetración o la invasión israelí al Líbano. ¿Por Entonces, qué todo decís como que el proyecto de Irán es el Hezbolá? yo creo que la expansión iraní en un Medio Oriente que busca de alguna manera, yo creo, no dominar, porque es muy difícil, sino de alguna manera conducir cierta agenda, su principal medio es el Hezbolá, ciertamente. Lo que ellos ven, la posibilidad de penetrar este Medio Oriente árabe, es este grupo árabe, pero chiita, el Hezbolá, que viene a representar, yo me animo a decir, lo que era eh, la parte de la pirámide más baja de la sociedad libanesa, que eran los chiitas, que por el apoyo iraní
que la narrativa es, vamos a resistir la presencia, la ocupación, sin lugar a duda que fue, desde el 85 al 2000, israelí en el Líbano, vamos a resistir la invasión israelí. Y ahí rápidamente los israelíes, que, mirá qué gracioso esto, cuando se produce la revolución islámica, Israel manda, un miembro de la Cancillería israelí manda un mensaje de felicitación. Y en un momento, incluso al principio de la revolución, no tan al principio, Israel le vende armas a Irán, el famoso escándalo Irán-Contras, y Israel participa. Yo creo que Israel en un momento tantea la revolución islámica iraní a ver si puede tener, no digo amor, sino una especie de tolerancia y buenas migas. Luego se da cuenta que los están combatiendo en el Líbano, los más importantes, los que están combatiendo en el Líbano, es el Hezbolá, y atrás del Hezbolá está Irán. Y ahí automáticamente Israel se da cuenta de que no va a haber buenas migas. Esto se Pero, empieza a complicar mucho más cuando Irán empieza a crear una bomba nuclear. pero existía, o sea, la revolución, o sea, vos decís a partir del 85 que se crea Hezbollah, o sea, entre el 78, 80 y el 85, ¿qué pasa? ¿Está Y bueno, Hezbollah sin sí, título? no, está el Hezbolá sin título. Es decir, el Hezbollah empieza a hacer acciones sin llamarse el Hezbollah. En algún momento se lo, ¿cómo se dice? Acciones como atentados contra marines estadounidenses, soldados franceses, cuarteles generales del ejército israelí en el Líbano. Hay un grupo chiita que empieza a hacer ataques. Israel tarda en descubrir quién está atrás, incluso el primer gran atentado del Hezbollah contra soldados israelíes. Israel piensa durante muchos años, y la verdad que lo cree, que fue como un accidente, que fue la explosión de gas en ese cuartel. Luego empieza a descubrir quién está detrás. Y el Hezbollah nace ahí al principio, es decir, nace con una decisión de la República Islámica, de la Revolución Islámica, de extenderse por este Medio Oriente, viendo que están todas las cuestiones posibles para extenderse. Es decir, la invasión de un país donde hay una minoría chiita sometida bajo otras minorías, y la invasión es de los judíos a ese territorio, es nuestra oportunidad de potenciarlos, se da todo directamente. Y como te decía antes, Israel empieza a preocuparse mucho, mucho más sobre Irán, primero porque también el discurso de Irán, de sus líderes, es que Israel es un Estado ilegítimo, que debe desaparecer, que hay que hacer todo lo posible para hacerlo desaparecer. Todo ese discurso empieza a hacerse más preocupante, podemos decir, para los israelíes, cuando se ve que Irán está planeando una bomba atómica, una bomba nuclear. Y lo que creen los israelíes, que ese es un límite que no pueden, que Irán no puede atravesar. Bueno, toda esa descripción que hiciste recién de la Carta Orgánica de Irán, que el Estado judío no puede existir, que deben desaparecer y demás, eso está bien, supongamos no se radica en odio, sino en proyecto político extremado. ¿De dónde nace esa convicción? ¿Meramente de querer gobernar la región o de una solidaridad con el Estado palestino? Porque Israel e Irán son las dos naciones no árabes de la región, ¿no? Sí, los turcos también. Y De los todos turcos. modos. Entonces, ¿por qué esa solidaridad tan profunda entre Irán y Palestina? ¿Eso Porque por les sirve. musulmanes? Porque les sirve, la verdad. Porque yo me atrevo a decir que los iraníes nunca pelearon una guerra por los palestinos. Les sirve su narrativa. Incluso ahora, lo que estamos viendo entre Irán e Israel, yo creo que llegó a este punto de extrema virulencia a partir de que Israel, bueno, va contra las joyas de la corona iraní, por decirlo de alguna manera, que es contra el Hezbollah, y termina mandándole el líder. Y ese es un punto que, bueno, que Irán no está tan deseoso de dejar pasar. Es decir, ellos piensan que, bueno, que eso también va a ser una demostración de debilidad muy fuerte para todos sus aliados. No, yo creo que los iraníes han utilizado a los palestinos en muchos casos para sostener esta narrativa, y que en ningún caso pelearon una guerra por los palestinos. Incluso creo que la decisión del Hezbollah a partir del 8 de octubre, porque esto, bueno, podemos decir que el tema entre el Líbano e Israel empieza el 8 de octubre, cuando el Hezbollah inicia, vamos a denominar las acciones de solidaridad violenta con la masacre de Hamas, y empieza a atacar el norte israelí directamente. Pero bueno, me animo a decir que ahí hubo un error de cálculo de Nasrallah, pensó que podía ser contenido, y también
lo que pudo haber hecho ese 8 de octubre o ese 7 de octubre pudo haber sido mucho más fuerte. Es decir, no quiero complicar la discusión, pero lo que hizo Hamas el 7 de octubre es un plan histórico del Hezbollah para conquistar la Galilea israelí. Es decir, le robó el plan. Y el Hezbollah pudo haber hecho lo mismo el 7 de octubre y haber acorralado a Israel poniéndolo ataques en el norte y en el sur. Y decidió no hacerlo en ese momento, porque me imagino que calculó que podía ser muy fuerte la respuesta israelí. Entonces siempre trató de contenerla. Ahora, bueno, me parece que Irán se dio cuenta que Israel va muy serio por el Hezbollah. ¿Cuánto eh, hay de disputa religiosa? ¿Cuánto hay? Si bien no son Mm. naciones árabes, una nación es judía, la otra es musulmana. ¿Hay una enemistad ahí? Es depende de quién te cuente la historia y depende qué pedazo de la historia analicemos. Yo creo que, bueno, como te decía antes, yo creo que el pueblo judío, nosotros hemos encontrado muchas veces refugio en tierras persas. Incluso hemos vuelto a Jerusalén, según la historia bíblica, pero según también algunas opiniones de historiadores, por decisión de los persas. Bueno, también yo creo que es difícil, esos temas son difíciles de analizarlos con los ojos de hoy, porque si uno me dice, Ezequiel, los judíos teníamos igualdad en tierras musulmanas hace 1000 años, por decirlo de alguna manera, bueno, teníamos tolerancia, una importante tolerancia. Muchas veces encontrábamos refugio en tierras musulmanas que en tierras cristianas, por decirlo de alguna manera. Ahora, si lo ves con los ojos de hoy, esa tolerancia tenía forceps o tenía temitas, es decir, no podíamos portar armas, nuestro testimonio valía mucho menos, tenía que llevar ropas que nos distinguían, había muchas cosas. También hubo diferentes momentos, hablando ahora del Imperio Persa, de los Shah, de los diferentes reyes, donde se nos permitió participar mucho más. Creo que lo que nos permite participar mucho más es fines del siglo XIX, fines del siglo XX, cuando también hay como una revolución política en todo Medio Oriente, con la introducción de sistemas por años también, podemos decir, revoluciones constitucionales, introducción de congresos. Eso también de alguna manera igualó nuestros derechos como ciudadanos, hablando de los judíos, en tierras musulmanas y ya no como de tolerancia de minorías religiosas. Yo creo que no está predestinado, es decir, un odio histórico entre musulmanes y judíos. Yo creo que muchas veces el tema, bueno, de la religión se manipula políticamente. Lo vemos también en Israel el día de hoy. Vemos mucha gente manipulando retórica. A ver, Netanyahu el otro día salió con un mensaje en la ONU, citó el lenguaje bíblico. Netanyahu es secular, no es ni religioso de alguna manera. Pero acá todos estos actores se apoyan en la religión, ciertamente, para canalizar sus objetivos políticos. Vuelvo sobre esta idea. Esta carta orgánica de Irán de trabajar por la desaparición del Estado de Israel Sí. solamente responde a un plan de dominación político-estratégica de la región, o si existiera un Israel completamente debilitado y sometido, aceptaría su existencia. Mm. Yo creo que la República Islámica iraní aceptaría la existencia de judíos en el territorio, no de un Estado judío, por decirlo de alguna manera. ¿Y Porque por bueno, qué? ahí también, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, ahí voy a ser un poco abogado del diablo de lo mismo que yo he dicho. Porque según su interpretación religiosa del tema, ellos creen que son tierras islámicas, que Israel es tierra islámica, es la antigua Palestina, y lo que es una tierra islámica debe volver a ser tierra islámica, ciertamente. Voy a cuestionarme un poco también lo que digo yo, tiene una vertiente también religiosa fundamentalista. Lo que pasa es que no creo que sea mayoritaria, y creo que esa vertiente es explotada directamente por en este momento el que tiene el poder. Yo me animo a decir, yo sé que es confuso, pero digo confuso, capaz que es complicado entenderlo, pero si me preguntan a mí, yo creo que algunas de las poblaciones más fans o que más admiran a los estadounidenses son los iraníes, por ejemplo. House of Cards, la serie más vista en la historia, una de las series más vistas en la historia de Irán, por decirlo de alguna manera. Y tampoco creo que haya un odio extremo de la población iraní con los judíos. Creo que eso es explotado también.
Y tampoco creo que también haya un odio extremo de los israelíes o los judíos, vamos a decir los israelíes, es decir, la población judía de Israel, o los israelíes judíos sobre los iraníes. Creo que en este momento, donde, bueno, se agitan vientos de guerra, destrucción y muerte, bueno, todos se atroquelan bajo su protector, por decirlo de alguna manera. ¿Irán acepta la solución de los dos estados o Mm. Bueno, podemos decir que depende qué momento. Yo creo que lo interesante fue esto de Irán, fue la oferta del 2002 de la Liga Árabe. Ellos siempre han dicho que Israel es un estado ilegítimo, que debe desaparecer. Porque también, bueno, tienen esta idea, como decíamos antes, que gran parte de Medio Oriente está mal por esto, por la intromisión extranjera, los musulmanes han perdido el poder que tenían antes. Pero en el 2002, en el medio de la Segunda Intifada, hubo una oferta muy, muy importante de la Liga Árabe que decía que todos los países de la Liga Árabe, todos los países de la Liga Árabe, van a reconocer a Israel si Israel se retira a las fronteras de 1977, es decir, previo a la Guerra de los 6 días, que no incluía la altura del Golán, no incluía Gaza, no incluía Cisjordania, tampoco incluía Jerusalén, donde están los lugares santos. Entonces había una trampita. Pero bueno, si vos me decís, Ezequiel, miralo con una histórico stance o posición con respecto al Estado judío, bueno, fue un importante signo de moderación. Y esa oferta de la Liga Árabe se sumó Irán, a pesar de que no está en la Liga Árabe, claramente, se sumó Irán. Entonces, en los papeles sí reconocían en los papeles la solución de dos estados, a pesar de que dicen que es un estado ilegítimo. Pero también vuelvo a decir, para ser justo, esa oferta tenía una trampa, que es que no esté Jerusalén Oriental, digo, que no estén los lugares santos judíos del lado israelí. Israel no lo va a aceptar. hay mucha... ¿Cuánto hay de influencia por los lugares santos en la región? Los lugares Mm. sagrados, porque acá en Latinoamérica no entendemos, ¿no? Es lo que la Bombonera es un lugar sagrado, pero no hay ningún lugar demasiado importante a nivel espiritual. Por ahí me equivoco, pero creo. ¿Cuál es la No, creo. importancia de los lugares sagrados en Medio Oriente? Mucha. Yo creo que no hay solución del conflicto israelí-palestino si no se abordan cuatro ejes, que son los cuatro ejes dejados afuera por los acuerdos de Oslo, porque no podían llegar a un acuerdo. Entonces, los acuerdos de Oslo no son un acuerdo de paz, son una hoja de ruta para llegar a un acuerdo de paz, porque hay cuatro cosas que no nos podemos poner de acuerdo. Una de ellas es Jerusalén. Y yo creo que no hay ningún tipo de solución al conflicto israelí-palestino si no hay un dominio de parte de los palestinos de los lugares santos musulmanes. Entonces, vamos a otra cuestión. Israel en el 2000 ofreció mucho a los palestinos por el acuerdo de paz. Sí, ofreció mucho. Ofreció menos del mínimo de lo que los palestinos pueden aceptar. Que es, Israel no le ofreció en ningún momento a Arafat el dominio de Al-Aqsa o el dominio de Haram el-Sharif. Le ofreció en un momento, presionado por Clinton, cierta potestad por unos años. Eso no lo va a aceptar, no es un leasing, ciertamente. Yo creo que no hay solución si no hay una repartija justa de los territorios santos o, que hoy parece una locura, o volvemos a la decisión de las Naciones Unidas del 47 de hacer esos territorios o esas zonas lugares internacionales. Corpus separatum. Jerusalén era un corpus separatum. Iba a ser un territorio internacional. Yo sé que parece muy loco, pero en este momento donde nadie se puede poner de acuerdo, esto es mío, esto es tuyo, etcétera, bueno, el día de hoy no me parece tan loco, ciertamente. Ahora, si no hay una solución a eso, no hay una solución al conflicto. ¿Por qué Jerusalén es tan sagrado para el mundo islámico? Porque uno, para el mundo judío o católico, lo sabe, porque no, acá en este lado del mundo crecimos leyendo la Biblia. ¿Por qué para el Islam Jerusalén es tan sagrado? Sí, hay una cosa que como que a muchos judíos la cuestionan, que es, los islámicos creen que Mahoma viajó en un sueño a la mezquita más lejana, y como la mezquita más lejana, luego de la Meca y Medina, se construyó en Jerusalén, podemos decir que, bueno, se empieza a considerar que Mahoma viajó a Jerusalén y tuvo en un sueño muy importante y es un lugar santo. Y ahí se hizo esta mezquita y es el tercer lugar más santo del Islam.
bueno, los judíos de alguna manera, algunos, perdón, cuestionan esto, creen que eso es un arreglo que se hizo como para sacarle cierta como potestad de Jerusalén a los judíos, cierto como sacarle un poco de, ¿me entendés, no? Digo, Es decir, y también a los legajo cristianos. emocional a la... Exacto, porque acá también hay una competencia entre las tres religiones monoteístas. Si uno analiza lo que pasó en el monte del templo, Haram el Sharif, donde estaba el templo de Salomón, luego los cristianos construyeron otro templo, luego vinieron y construyeron otro templo los islámicos. Hay una competencia también religiosa por la primacía del monoteísmo, de alguna manera. Pero bueno, sacando ya opiniones y lo que te decía, interpretaciones, los islámicos creen que es el tercer lugar más importante del Islam. Incluso esto produce problemas, porque por ejemplo ellos creen también, o muchos creen, que Mahoma su caballo alado lo ató, cuando viajó a Jerusalén, lo ató en el Muro de los Lamentos, lo llaman al-Burak. Y si Mahoma ató a su caballo ahí, ese lugar, el Muro de los Lamentos, también es islámico. Y muchos Claro. judíos dicen, eso está manipulado, eso no es cierto, eso es la única cosa, lo que quiere es sacarnos nuestros lugares santos. Es un ¿Sabes, establo, Joaquín? realmente. El muro de lamento es un establo. Eh, Bueno, muchos judíos claramente marcan que antes del dominio judío de Jerusalén, en el Muro de Lamentos había un baño. Había un baño. o sea, yo hice el chiste, Eh, pero no estábamos tan lejos. no, entonces como bueno, fíjense cómo más o menos nos permitieron la libertad religiosa. Es decir, había un status quo impuesto por los otomanos en cuanto al Muro de los Lamentos. Los judíos no podían llevar bancos para sentarse, no se podía dividir entre mujeres y hombres. ¿Cómo se dice? Los títulos de propiedad eran del Waqf islámico, incluso del Muro de los Lamentos. Y esto volvemos a otro tema, que es, durante mucho tiempo, previo al Estado de Israel, se hicieron demostraciones en el Muro de los Lamentos por judíos no religiosos que agarraban la religión para canalizar sus ideas políticas. Por ejemplo, el revisionismo judío. Muchos revisionistas judíos, es decir, lo que hoy está encarnado en el Likud, iban al Muro de los Lamentos y soplaban el shofar, el cuerno judío. Y bueno, eso enojaba mucho a los musulmanes, y muchas masacres que pasaron previo al Estado judío se empezaron a dar porque el Masti de Jerusalén, que luego se hizo famoso cuando se acercó a Hitler, decía que los judíos iban a conquistar todo Haram el Sharif, porque estaban cambiando el status quo. Y volvemos a lo mismo, como muchos se apoyan sobre la religión para canalizar objetivos políticos. Qué difícil, ¿no? Porque esto, la condición desagrada de Jerusalén para los musulmanes se apoya en un sueño. Un sueño religioso que ellos consideran que es parte de su teología directamente. Lo que pasa es que el Corán no nombra la palabra Jerusalén. Entonces la interpretación de que ahí fue, en la Mequita más lejana, bueno, la Mequita más lejana estaba en Jerusalén directamente. Yo no quisiera meterme con eso ni cuestionarlo, porque bueno, porque creo que hay un montón de cosas donde prima la razón de la religión, no prima la razón histórica Ujú. directamente, y son narrativas que no creo que nos lleven a ningún lado en cuestionarlas o no. Para mí el tema es que las toleremos y que podamos ponernos de acuerdo donde todos podamos, digamos, practicar nuestra religión, donde los musulmanes recen en Haram el Sharif, donde los judíos nosotros recemos en el Muro de Lamentos y donde los cristianos recen en la iglesia de Cristo, en el Santo Sepulcro cristiano. Además, si hay alguien que hizo algo por darle estatus valedero a los sueños, fue un judío, justamente, Sigmund Freud. ¿No? Muy buena esa. De algún modo, Es muy buena. Es muy era, una, buena. era un agente de Irán. Si sacáramos a Israel de la ecuación, ¿no? Imaginamos, bueno, Israel no pelea más esta cuestión. ¿Estaría resuelto el problema o habría una guerra sunitas-chiitas? Sunitas contra Irán. Yo diría que habría una guerra en Medio Oriente, no sé si sería entre sunitas y chiitas, porque yo no creo, como te decía antes, que explique todo el sunismo y chiismo, ni árabes versus persas. Acá casi siempre lo que priman son los intereses. Claramente, ambos lados, ya sea sunitas o chiitas o árabes o persas, buscan dominar el territorio o buscan conducirlo, también como ha pasado
con los turcos en otro momento. Yo no creo que explique todo, pero muchas veces, bueno, se ha utilizado esta retórica religiosa. Por ejemplo, en el conflicto sirio, es decir, la retórica religiosa de que, por ejemplo, los rebeldes sunitas, de que los chiitas nos quieren matar a todos y quieren cambiar la estructura de este país de mayoría sunita, ha sido muy importante. E incluso analizo la invasión estadounidense a Irak, que cambió la estructura de poder en el lugar, poniendo de vuelta a los chiitas en control de Irak. Bueno, las guerras, las luchas sectarias entre sunitas y chiitas causó la mayor cantidad de muertos. La mayor personas dicen, se comete un error muy grande, que se dice que la mayor cantidad de muertos en Irak a partir del 2003 fue producto de Estados Unidos, y eso es falso. La mayor cantidad de muertos producto luego del 2003 se produce por las guerras sectarias entre sunitas y chiitas. Yo creo que se agita, volvemos al mismo tema que hablamos antes, se agita la religión en momentos que es necesaria, es decir, ya sea para matar, para imponer o para, bueno, para sostener, como decía antes, determinadas agendas políticas. Yo creo que, bueno, que en Medio Oriente no es que va a entrar en la paz si Israel deja de existir. Tiene otros problemas también bastante importantes para afrontar. ¿Hubo algún momento en la historia, desde 1948 a hoy, de mayor tensión entre Israel e Irán, o estamos en un momento de mayor violencia? Yo creo que estamos en el mayor momento de tensión entre Israel e Irán, sin duda, sin duda. Sin duda porque me parece que hay componentes o hay temas que son imposibles de dejar de lado. Es decir, tenemos el componente de que Irán da toda la sensación de que está buscando un arma de destrucción masiva. Israel piensa que eso es un tema existencial. Ellos piensan que si hay otro país en la región, especialmente uno que se declara un enemigo jurado de Israel, y tienen un arma de destrucción masiva, la ecuación de poder en Medio Oriente podría cambiar para siempre con respecto a Israel. Yo creo que estamos en un momento de extrema tensión, donde todos estamos esperando de qué va a hacer Israel contestando a los ataques iraníes en su suelo. Y yo creo que va a tener mucho que ver. Depende el objetivo que elija Israel y la destrucción que produzca, cómo va a ser la respuesta iraní. O si los iraníes pueden dejarla pasar, pueden hacer algo cosmético o no. Y ahí podríamos iniciar, si todo se va de cálculo, y podemos iniciar una guerra, me parece, entre Irán e Israel, que espero que no suceda y espero que haya adultos responsables en la sala, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. O sea, para mí es una No sé locura todo lo que sabés. Bueno, hasta acá la entrevista con Ezequiel. Además de sus libros que ya recomendé al principio, Medio Oriente, Lugar Común, que es un poco una explicación más introductoria para entender Medio Oriente, o La disputa por el control de Medio Oriente, es el libro que publicó último. Además de los libros de Ezequiel, decía, él le pregunté qué libros recomendaba a aquellos que quieran seguir leyendo sobre el tema. Me recomendó 2 libros que transmito su recomendación. Uno se llama Medio Oriente, de Bernard Lewis, y el otro se llama Los Árabes, de Eugene Rogan. Ambos libros los comparto acá en las imágenes. Espero que les guste este ciclo. Yo, como le digo a la gente que me escribe por privado, estoy aprendiendo en vivo sobre la región. Entonces es un curso que estoy tomando abierto a la luz de todos. Así que expongo mis ignorancias, mis interrogantes, expongo todo lo que tengo que aprender para que a través tal vez de mi ignorancia, de mi estupidez incluso, podamos todos avanzar un poco en la discusión y sumar elementos para entender mejor este mundo complejo. Esto es Guerra en Todos Lados, un ciclo de Underperiodismo. Les pido por favor que se suscriban, le den clic a la campanita, recomienden, comenten, critiquen, sumen ideas y nos vemos en el próximo episodio de Underperiodismo.